Abusado con lo que tocas, aunque rescates a alguien. Firefighter rescued 8 passengers from a broken down roller coaster, only to be sued by one of the women for inappropriate contact. De verdad, señoritas, no se sorprendan si el día de mañana las dejan incluso hasta morir por este tipo de estupideces. Hay ciertas situaciones que tienen que tener un límite y creo que esto ya lo sobrepasa. No es la primera vez que veo este tipo de situaciones en las que algo pasa, como aquel caballero que rescató a una chava que la atropellaron y que la tocó indebidamente y lo demandó según ella. Entonces démonos cuenta de la locura a la que ya estamos llegando, porque les prometo que pocas cosas hacen que me cuestionen la educación que les voy a dar a mis hijos, y esta es una de ellas. El día de mañana, y por el camino que vamos con estas estupideces y estas leyes feministas que estamos viendo en nuestro país, si mis hijos me preguntan qué hacer en una situación en la cual hay una desconocida que necesita ayuda y que ellos están en la posición y en la situación en la que pueden auxiliarla y me preguntan qué hacer, hace 10 años para atrás, sin pensarlo, les hubiera dicho, por supuesto que si puedes ayudar, hazlo. Hoy tengo mis dudas. Yo creo que hoy les diría, si no conoces a la persona, y especialmente si es mujer, vas a retirarte, porque no sabes en qué momento eso puede regresar a morder las nalgas y a desgraciarte incluso la vida. Así que, mujeres, por favor, ya parémosle con estas estupideces. Las mujeres son influenciables. Eso sucede hasta a nivel químico, mi compa. El microquimerismo. Estudio que se realizó en el 2004 con 59 mujeres, de las cuales las 59, 47 se encontraron en 47, señores, casi un 70% del grupo que tenían ADN masculino dentro. En mujeres que nunca dieron a luz un varón o que nunca habían quedado embarazadas, le pusieron un órgano de un hombre. No, ninguna le habían hecho transfusión de órgano ni transfusión de sangre. ¿Y cómo tiene ADN de 8 hombres una, otro de 10, otro de 15 en el cerebro alojado? De la única posibilidad, la única opción viable es que sea a través de la eyaculación masculina. Me va a dar algo si me siguen pidiendo que le responda a esta gente. Yo tengo una duda, Luis. ¿Qué te hizo creer que si eres un actor fracasado, podías ser un excelente divulgador científico? ¿Cómo no les das vergüenza ser tan ignorantes? O incluso saber que son ignorantes, pero entonces, ¿cómo no les da vergüenza ser tan mentirosos? Como sé que estoy hablando con dos ignorantes que no saben nada de ciencia, ni de genética, ni de biología, ni de embriología, vamos por partes. Cuando ocurre la fecundación se forma un cigoto. ¿Qué es un cigoto? Una célula totipotencial. Característicamente, ni el óvulo ni el espermatozoide pueden hacer mitosis porque son células haploides. Solamente tienen la mitad de los pares de cromosomas que una célula necesita para reproducirse. No tienen una cadena de ADN completa. Cuando ocurre la fecundación y se juntan ambas mitades de los pares de cromosomas, se forma una cadena completa y se forma un cigoto. Ese cigoto comienza un proceso de reproducción celular prácticamente inmediatamente y esa reproducción es súper acelerada. Absolutamente todas las células del feto y de la placenta son derivadas de ese cigoto. Esa célula se reproduce y se reproduce y se reproduce y forma miles de millones de células. Células que eventualmente se especializan, no todas son iguales. Unas forman los ojos, otras forman la piel, otras forman los órganos, otros forman la placenta, otras forman el cordón umbilical. Pero como al final todas las células de un feto son derivadas de una sola célula, todas van a tener esa misma cadena de ADN que se formó en la fecundación. De una sola célula se forma un individuo completo. Por eso, si tú analizaras el ADN de mis ojos, de mi cerebro, de mi músculo, de mi grasa, de mis pulmones, de mi estómago, todas tendrían exactamente la misma cadena de ADN. Porque todas las células de mi cuerpo son hijas de una sola célula. Quimerismo en biología en general es cuando encontramos en un solo individuo células con al menos 2 cadenas de ADN completamente diferentes. El ejemplo más lógico de quimerismo es el trasplante de órganos. Si tú donas un órgano, el ADN del órgano donado va a ser diferente a todo el ADN del huésped. Microquimerismo es cuando esas células con un ADN diferente son menos del 1%. Eso significa que si tú tomas una muestra de tejido, algunas células van a ser con un ADN diferente, aunque formen parte del mismo tejido. La forma más habitual de microquimerismo es el materno-fetal, porque hay células tanto del feto como de la madre que atraviesan la barrera placentaria. Células que salen de un cuerpo, se van del torrente sanguíneo y llegan al otro cuerpo y ahí se instalan. Y esto es súper importante.
No solo se trata de que las células pasen de un cuerpo al otro, se trata de que la célula se instale en el tejido y pueda continuar con sus procesos metabólicos normales. Y además pueda hacer mitosis, pueda pasar de tener una célula a tener dos para perpetuarse a sí misma. Porque absolutamente todas las células eventualmente mueren y el único modo de mantener al tejido vivo es que por cada vez que se mueran unas células, se regeneren otras. Para hablar de microquimerismo tenemos que hablar de células que se estén reproduciendo, células con un ADN diferente al del huésped. Y de nuevo, en el microquimerismo materno-fetal hay células que pasan de la madre al feto y del feto a la madre. Y de nuevo, cuando hablamos de microquimerismo significa que las células con un ADN diferente ocupan menos del 1%. Y además, esas células deben ser capaces de hacer mitosis y de mantenerse vivas durante varios años o décadas. El semen no puede hacer eso, los espermatozoides no pueden hacer eso, par de ignorantes. Este es el artículo de 2012 del que tanto se habla. Yo los reto a los dos a que me demuestren en qué parte de este artículo se habla de ADN de los espermatozoides. Se habla del ADN de las parejas sexuales. Porque lo que se encontró en este artículo es muy diferente a lo que ustedes están diciendo. Desde hace años se sabe del microquimerismo materno-fetal. Desde hace años se sabe que algunas células pasan del feto a la madre y de la madre al feto. Desde hace años se sabe que estas células pueden estar relacionadas con enfermedades autoinmunes, que la mayoría de esas células no van a hacer absolutamente nada más que seguir existiendo y que algunas de esas células pueden ayudar a reparar el tejido materno. Durante muchísimos años se creyó que esas células no podían pasar la barrera hematoencefálica. Y yo estoy absolutamente segura de que ustedes dos saben perfectamente qué es la barrera hematoencefálica. Por supuesto que un actor fracasado y un pinche podcastero saben perfectamente qué es eso, entonces no se los tengo que explicar. El punto es que durante años se creyó que estas células no podían pasar la barrera hematoencefálica. Se creía que el microquimerismo se quedaba solamente en otros tejidos, como en el tejido graso, como en el corazón, como en los pulmones. Alguien decidió investigar si ese microquimerismo podía llegar al cerebro. El modo más fácil de encontrar ese microquimerismo es buscar en el cerebro de mujeres cromosomas XY. Porque si solamente estás buscando señalizaciones de cromosomas XY, no tienes que leer toda la cadena de ADN para saber si es idéntica o no al de la madre. Solamente tienes que reconocer una sola señalización de que hay un cromosoma XY para saber que hay microquimerismo fetal cuando la madre estuvo embarazada de un varón. Y oh sorpresa, lo encontraron. Esos puntos rojos que ven son microquimerismo. Se encontró en un meningioma células hematopoyéticas con cromosomas XY en algunas mujeres que habían tenido embarazos de varones. ¡Ay! Entonces sí hay células de hombre en el cerebro de las mujeres. ¡No, idiota! Para empezar, este ejemplo que te acabo de poner fue en un meningioma, en un tumor de las meninges. En segundo lugar, en tu cráneo hay un montón de células que no son neuronas. Por ejemplo, las células de la glía. Que de nuevo, yo sé que un podcastero y un actor fracasado saben perfectamente qué son las células de la glía. También están las células de las meninges. Meninges donde ocurrió el tumor que les enseñé hace rato. Y de nuevo, obviamente un actor fracasado sabe qué es esto, ¿verdad? Pero además, por si no pusiste atención, esas células eran de derivados embrionarios. Células que servían para producir glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. No es que hubiera neuronas de hombre en el cerebro de las mujeres para influenciarlas y cambiar cómo piensan. Porque encima de eso no hay evidencia de que el microquimerismo haga cambios en la conducta. A lo mucho hay un pequeño porcentaje de pacientes que parece que tienen más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, cuando se encuentra mayor número de microquimerismo en el cerebro. Pero además, qué conveniente que a los dos se les olvidó mencionar que el microquimerismo materno-fetal es bidireccional. Eso significa que ustedes dos tienen ADN femenino en sus tejidos. ¿A poco van a empezar a decir, no, mi compa, yo tengo estrógenos en el escroto, mi compa, yo tengo ADN de mujer en el cerebro, mi compa? ¿A poco le vas a decir a tus seguidores que ya no eres un machito pecho peludo pelón? No, les vas a decir que ahora eres mujer, ¿verdad? Que el ADN de tu mamá te afecta. O también les vas a decir que todas las mujeres con las que se acuestan se les mete el ADN. ¿Por qué? Porque no funcionaría al revés. El intercambio de fluidos es igual durante las relaciones sexuales.
¿O a poco el pretexto de fingir que saben algo de ciencia es solo para votar su misoginia y poder decir que las mujeres cambiamos muchísimo cuando entramos en contacto con un hombre porque somos tontitas e influenciables? Pero bueno, aquí me quedo esperando a que me pasen el artículo científico donde dice que las relaciones sexuales hacen que se quede adentro el ADN. Porque para la mujer el hombre siempre está mal, menos ella. A ella siempre le hacen, a ella siempre le engañan, a ella siempre le ultrajan. Porque la mujer nunca reconoce que en algún punto ella tiene la culpa de algo. O sea, la mujer entiende que solamente los hombres son mentirosos, que ella no habla mentira. O sea, yo he llegado a la conclusión que la mujer tiene una ideología de que ella no miente, de que ella es una santa. A ella siempre la abusan, siempre la ultrajan, no reconocen. Yo escucho mujeres a veces que eligen los peores hombres del mundo. Y ella no se echa la culpa por un momento y dice, óyeme, pero yo tengo que revisarme porque que yo tengo un ojo para elegir hombre malo. No, ella dice que es que le engañan, que hablan mentira. O dicen que le tocó, como que el hombre ya se lo sacó en una rifa. Y luego se molestan cuando le dicen narcisista, porque el narcisista siempre cree que está bien. La realidad es que el narcisismo está más afinado con la mujer que con el hombre, porque la mujer siempre está bien. La mujer siempre está bien, la mujer nunca comete errores. No, las mujeres somos perfectas. Cuidado con eso. El hombre siempre que está mal. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que puede haber crecimiento en una mujer que ya siempre está bien, que no reconoce errores? Respóndaselo usted esa pregunta. Las feministas dicen que gracias a ellas las mujeres podemos opinar en TikTok. Pero no, fue gracias a Pitágoras y Euclides por impulsar las matemáticas, al Harismi por desarrollar el álgebra y los algoritmos, a George Ball por imaginar el lenguaje del 0 al 1, a Klaus Shannon por convertir esta idea en la base de la electrónica digital. Gracias a Tales de Mileto por estudiar la electricidad, a Volta por crear la batería, a Faraday por descubrir la inducción electromagnética, y a Nikola Tesla por perfeccionar la corriente alterna que electrifica a todo el mundo, a Alan Turing por sentar las bases de la computación moderna, a John von Neumann por la arquitectura de las computadoras, a Bardeen, Brettain y Shockley por inventar el transitor. Gracias a Jack Kilby, Robert Noyce por el circuito integrado, el chip que hizo posible tener una computadora en tu bolsillo. Gracias a Robert Metcalfe por el Ethernet, a Tim Berners-Lee por crear la World Wide Web, que dio paso a Mark Zuckerberg para crear Facebook, y para que Zhang Yiming creara TikTok, plataformas que hoy nos permiten, incluyendo feministas, dar su opinión y odio contra los hombres. Gracias a hombres filósofos, jueces, reformadores que nos dieron la libertad de expresión e hicieron posible que las sufragistas llevaran a cabo el feminismo. Y no menos importante, gracias a los albañiles, electricistas, carpinteros, plomeros y todos esos hombres que trabajan duro para que unas tipas de pelo morado vengan a despotricar mierda en contra de los hombres, muy cómodamente en sus casas o oficinas con galletitas y aire acondicionado, contra hombres que construyeron las carreteras, los edificios, las redes eléctricas y la infraestructura que hace posible que tú, yo y las pelos morados grabemos TikToks con un celular y con un internet que inventaron los hombres. O sea, ¿qué onda con todos esos princesos de hoy en día que sienten que tú te los tienes que ganar? O sea, que te mandan un mensaje y tardan 4 o 6 horas en responderte, o que tú les mandas un mensaje y igual tardan un buen de horas en responderte, como que si el premio son ellos. O sea, hay muchos hombres súper trabajadores que ni siquiera tienen el tiempo de mirar su teléfono porque realmente están trabajando. Ya. Tú nomás quieres estar cuente y cuente cosas. Ya no andes de chismosa, hija. Pero esos princesos que tienen redes sociales como su TikTok, su Facebook, su Instagram, y les mandas un mensaje o te mandan un mensaje, pasan 6, 4 horas X y los miras conectados en todos lados, en varias de sus redes sociales, y lo peor, o sea, miras que como es princeso, pues sube una fotito acá creyéndose galán o un video y que las chicas le comentan. A ver, flaca, unos cuantos puntos que quiero aclarar contigo. Primero, te voy a decir por qué sí, ahorita los hombres somos el premio, ¿sí? Porque mira, así como tú te ves ahorita, hay muchas mujeres que tienen su TikTok, como tú dices, y se ven igualitas. Tienen los mismos filtros, si quieren hacer los mismos labios, tienen el mismo maquillaje, el mismo peinado. Todas son igualitas, hechas como si fuera una armadora de carros, están hechas en serie. Entonces, hay mucho de eso que tú tienes. Es más, yo te puedo decir que hay en exceso. Entonces, cuando hay algo en el mercado que es exceso, no es lo de valor y no es un premio.
Quiero que te quede eso primero bien claro. Después, ¿por qué ustedes mujeres, si son unos hombres que tienen sus redes sociales y que les gusta subir fotos y que las otras mujeres los chuleen y todo eso, ¿por qué tú estás ahí también? ¿Por qué eres una borreguita? Porque así como están ellas, pues ahí estás tú, queriéndoles mandar mensaje por el Instagram, por Facebook, por donde sea, y estás haciendo lo mismo. Si no te gustan esos, descarta y no estés mandando mensajes y no los estés viendo. Y también, por favor, ya dejen esa estupidez de princesos. Lo único que están haciendo es que están degradando su mismo género. ¿No lo entienden? ¿No saben o no se dan cuenta que lo único que hacen es eso? Entonces, por favor, ya dejen de sentirse el premio cuando ustedes ahorita solitas se han transformado en un producto que es fabricado en serie y que hay demasiado en el mercado. ¿O ustedes qué opinan? Saludos.